loco, saco chipote. La chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. Al choro de este por ocho en chifla pasa la pacha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiris. Jueves de Charlas con Lag, el podcast con fallas de origen, de presupuesto, de guión y sobre todo de talento. Como todos los jueves, Ambron Productions llevándoles entretenimiento. Quisiéramos decir que de calidad, pero pues no. Bueno, depende, ¿no? Cuando estoy yo sí es de calidad. No. Nuevamente, Pablo, fuiste un éxito. Fuiste un éxito rotundo. Sí, güey, los 100 vistas, güey. No, y 100 vistas, no mames, ya salimos de pobres. Y la nueva adquisición del harén. No, ya estaba. ¿Cómo se llama esta cosita? Iván, ¿qué? Iván. Bueno, Iván Pérez, ¿no? No, Iván. Iván nos va a acompañar porque, pues, ya hacía falta, pues, alguien atractivo, ¿no? Pues, No, nada. Ver tanto pinche feo, pues, es así como de que, nada, mames. Pero bueno, ya dejemos de dilatarnos. Bueno, no, dilatarnos no. Dejemos a los güeyes y a lo que vamos. A lo que vinimos. Okay. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, pues hoy yo quería hablarles acerca del fetichismo del lenguaje. ¿Es algo sexual? No. ¿Seguro? Seguro, no. ¿Cómo me llamo? No es nada sexual. Obviamente el concepto de fetichismo se traslada mucho a la idea de algo sexual, pero en este caso no va por ahí la idea. O sea que el pendejo soy yo. Tal vez. No. Bueno, yo quiero empezar con una pequeña definición que es el fetichismo, ¿no? Para los que no saben qué es el fetichismo. El fetichismo es la idolatría o la devoción a diversos objetos materiales considerados fetiches. Los fetiches eran apreciados como amuletos de protección y buena suerte que acostumbraban a usar las personas. Eso como fetiche. Y bueno, ahora la definición del lenguaje. El lenguaje se supone que solamente es una actividad simbólica comunicativa. A lo cual yo, en mi idea, güey, traslado todo esto, güey, a que se supone que el fetichismo del lenguaje, para mí, cada quien tendrá su definición, obvio, ¿no? Que es como un arraigo, pertenencia o identidad del sujeto al lenguaje de su contexto. Porque no es lo mismo el lenguaje que tú tienes o que adquieres, güey. Si vives, por ejemplo, aquí en Jalapa por algo se llama, ¿cómo se llama nuestro canal, güey? Que es Ambron. Ajá. Ambron, puta batillo, saca chile seco. La salsa de chile seco. Güey, ¿qué chingado es el Ambron, no? O sea, si viene un defeño, bueno, que ya no son defeños, sino, ¿cómo se llama? No, porque chilangos no, los chilangos se supone que son la banda que va a vivir, güey, allá. Todavía son defeños, güey. Pero seguimos siendo una entidad federativa, aunque sea de la Ciudad de México, sigue siendo el Distrito Federal. Se demixeron, ¿no? Se demiqueron. Pero Ambron no es así como una variante del cabrón. No. A ver. No, porque es Ambron. Porque es Ambron, no es hacia alguien, es con algo. Es como una expresión nada más, Es ¿no? una expresión. Es como a su mecha. Sí, es como a su mecha. Pa' su mecha. A su máquina. María. Tribu o algo así. Pero bueno, en diferentes contextos lo van a entender de diferentes formas, ¿no? A huevo. ¿Sí está grabando este pedo? Digo, no se me entró la expresión. Sí. Bueno, pues entonces por ahí más o menos va como la idea, ¿no? De hablar acerca del fetichismo del lenguaje. Ajá. Bueno. Date. Tú. El lenguaje, yo parto de un artículo que leí hace como 2-3 semanas. Que de por sí. ¿A poco sí lees? Más o menos, güey. Que no lo parezca. Yo tenía la idea desde hace, ¿qué será? Como segundo, tercero de la licenciatura, güey, en sociología, que leemos una lectura
que mencionaba que... Güey, tú tal vez ya ni te acuerdas. No, ya hace muchos años de eso. Bueno, leímos una lectura, güey, que se llamaba el fetichismo, pero de las palabras, güey. Lo traté de buscar y la neta ya no lo encontré, güey. No sé, pinches maestros, güey, de dónde lo sacaron. La mercancía. De dónde chingados lo Lo sacaron, güey. censuraron. Pero a mí me llamó demasiado la atención, ¿no? De cómo en verdad nosotros nos creamos una idea o una imagen, güey, de la representación de una palabra, güey, de un concepto. Ajá. No es lo mismo decir, por ejemplo, yo tengo muy identificado como esta idea de la cuestión de pichar, ¿no? O sea, pichar, güey, para nosotros puede significar algo, güey, y ya yo creo que ya te llegó a la cabeza, güey. Algo sexual. No, de béisbol. Es que ve, ya ves, cada quien No, tiene sí, como su es idea que de es muy pichar, curioso güey. lo que dice pichar porque hay lugares donde pichar es Es invitar, güey, ajá, y yo lo tengo, por ejemplo, los de Monterrey utilizan mucho el término de pichar, güey, para invitar, güey. Ujú. O sea, yo- Bueno, sí. Bueno, pinches, Como si invitaran algo, bien los codos. pinches regios, güey, también, ¿no? Pero es a lo que voy, güey, o sea, a mí me llamó la atención mucho eso, güey, de cómo en cada contexto, güey, le damos una definición diferente, güey, a las palabras, güey. Ujú. Y a mí me causa demasiada tentación, güey, como este tema. Por lo mismo, ¿no? Sí. Está interesante, güey. O sea, está interesante en el sentido de decir, güey. Que te valga, güey, tú dale. Yo no dije que no estuviera interesante. Bueno, pero... Que de hueva es diferente. Pero bueno, o sea, te digo, yo parto de un artículo que leí, el cual mencionaba que el lenguaje, lejos de ser la concepción vulgar, según la cual son los significados los que producen el sentido del discurso, al contrario, es el lenguaje el que produce el significado. Llevado esto a su extremo lógico, si yo digo la niña es buena, previamente no había niña, no había bondad y, más importante, no había un sujeto que en su cerebro tenía la idea de plantear la niña era buena, sino que fue la misma frase la que creó el sentido. ¿Qué opinan de eso? Chíngate esa, Despacio, cerebrito. No. Despacio. O sea, aquí tratan de dar a entender que a partir del discurso se crean se crea la realidad, ¿no? No. A partir de... Aquí Sí. tratan de dar a entender como... Sí, claro. Bueno, más bien... Chícatelo. No. O sea, aquí, güey, o sea, yo lo que rescato como de este artículo que leí es como estas ideas, ¿cómo decirlo, güey? Ideas como tan... Amplias, No tan amplias, sino... variadas. ¿Cómo se podría decir? Tan como... ¿Perturbadoras? No, como del siglo antepasado, ¿no, güey? O sea, arcaicas, algo viejas, así, güey, ¿no? anticuadas. Anticuadas, punto que sí, Ajá. güey. O sea, de cómo entendían, güey, el lenguaje, las personas, ¿no? Ujú. Que para eso, güey, el autor tenía un ejemplo, güey, en el cual mencionaba, güey, y a mí me dio demasiada risa, güey. Porque es así, güey, que mencionaba... Así Marx primero escribió El Capital y luego, al leerlo, se dijo: ¿qué ideas tan interesantes le ocurrieron a mi texto? Y lo digo a la imprenta, güey. O sea... No mames. Está temblando. Otra vez. O sea, ¿cómo puedes partir como de algo tan simple a nuestros tiempos, güey? Que yo creo que ya ha evolucionado demasiado como las cuestiones teóricas de especializar cada definiciones, ¿no? O sea, antes se casaban como con estas ideas, ¿no, güey? Y Sí, hasta entre primos se casaban. y regresamos a los norteños, güey. Ajá. Bueno, para esto, güey, Foucault mencionaba en parte de su obra que el lenguaje es en verdad una cárcel, en la cual el sujeto está siempre encerrado y que conforma su horizonte de posibilidades discursivas. En eso ¿qué les llega como a la cabeza a ustedes? ¿En ese momento? Pero de la idea, güey, de la idea. O sea, ¿tú crees que vives casado como con un lenguaje, güey? O sea, tú naces ¿en dónde naciste, güey? Aquí. Aquí. Bueno, no, aquí. Pero, o sea, ese pedo de que el lenguaje es una cárcel, no lo entiendo.
ni nada del que has dicho. Yo sí lo entiendo. No. Pero, Yo creo que más o menos, o sea, dependiendo del tipo de lenguaje que manejes. Si reconocemos que el lenguaje es una forma de operar en el mundo, si posees un lenguaje que te permite operar en el mundo de formas más amplias, entonces no es una cárcel. Es que es algo que te libera, porque te permite reconocer más elementos del mundo. Sin embargo, si posees un lenguaje que te permite operar con menos elementos del mundo, pues claro que es una cárcel, ¿no? En ese sentido, la potencia del lenguaje está dada a partir de la cantidad de elementos del mundo que puede reconocer. Como por ejemplo el inglés puede reconocer más elementos del mundo que, no sé, el latín, por decir algo, ¿no? o que una lengua indígena, ¿no? Claro, por supuesto. Pero eso es a lo que vamos del contexto, ¿no? O sea, Sí, claro. Si tú vives sumergido, güey, en un espacio, güey, obviamente que tú solamente te vas a guiar por esos elementos lingüísticos, güey, de ahí, ¿no? Claro. Y si no sales de ahí, güey, pues Ya ves, pues no lo vas a comprender más detalladamente, ¿no? Sí, lo por que es el supuesto, lenguaje. por supuesto. Bueno, para lo cual entonces también Lacan, él ¿Quién? menciona... Lacan. Lacan. Ajá. Sí. ¿Sí lo conoces? Sí, muy famoso. No es cierto, sí. Bueno, él mencionaba que... Filósofo, ¿no? No, de todo güey. un poco. O sea, es el papá de... Bueno, más o menos, güey, como... ¿El papá de quién? Es psicólogo, güey. Este güey lo ha No, demostrado. yo, ahí está Lacan, muy bien él. ¿Tú eres más de Freud? No, de ninguno de los dos, Pues, güey, los psicólogos se casan con uno No, con otro, güey. Ay, para nada, no. Bueno, Pero Lacan. Bueno, Lacan, él mencionaba que el lenguaje es determinante sobre la actividad del sujeto. Debemos desprendernos, afirma, de la ilusión de que el significante responde a la función del representante ahí voy otra vez. Responde a la función de representar el significado. Bueno, a lo que voy yo es que me cuesta demasiado entender como la jerga que utilizan demasiados autores, güey, o demasiados teóricos, güey, al momento, güey, de hacer su investigación, y más bien como de externarla, güey, ajá, güey. Si sabes que hay algo que se llama diccionario, ¿va? ¿Por qué? Bueno, a lo que voy, ¿no? O sea, en el sentido de que muchos de los académicos, güey, mencionan, güey, cuando estás haciendo tu tesis, güey, te mencionan, güey, que tienes que utilizar un lenguaje demasiado, ¿cómo se puede decir? Especializado, pero al mismo tiempo lo tienes que utilizar, güey, Muy mundano. Ajá, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Sí, Gramsci decía que no hay que vulgarizar el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, pero... O bueno, el vulgarizar, en este caso el marxismo, ¿no? Lo que dices va de la mano con mucha gente que dice es que a los campesinos, si quieres hablarles de marxismo, de leninismo, la chingada, pues tienes que masticárselos y dárselos en palabras que entiendan. Entonces Gramsci decía, no, güey, o sea, esfuérzate porque todo el mundo, porque las personas pueden entender el lenguaje, Claro. ¿no? El discurso, la teoría, no tienes por qué vulgarizarla, porque al vulgarizarla la distorsionas y haces que la gente cree otra interpretación que puede ser errónea, ¿no? Ajá, pero ahí ¿cómo lo haces, güey? Sí. Me duele la cabeza, güey. Pero en ese mismo sentido, güey, ¿cómo le haces, güey? O ¿cómo intentan hacerlo, güey, los mismos académicos, güey, al escribir, güey? O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando leía Bourdieu. No mames, güey, a mí me costaba un chingo, güey, entender, güey. Sí. Sí, porque tiene que ver también con hacia quién vaya, ¿no? Por ejemplo, el marxismo lo tienes que a huevo bajar al piso porque es una unión dialéctica entre teoría y praxis. En la academia no siempre es así, ¿no? No siempre se escribe para generar una respuesta del público o de la sociedad. Muchas veces es nada más para quedarse en la casilla del académico, ¿no? Del intelectual. Entonces, en ese sentido, pues muy claro está en que no cualquier persona va a poder entender a Bourdieu y no la va a poder llevar a la práctica en su realidad, ¿no? Sí, si se hubiera escuchado eso que dijiste, hubiera estado con madre. Pero continúa. Estás bien lejos, güey. Bueno, ahora regresamos otra vez a Foucault, ¿no? Él mencionaba que en el artículo, más después, no está Sí, no. pero que él mencionaba que el lenguaje entonces nos hace decir cosas que no sabemos previamente, ¿no? O sea, yo ahí me voy mucho como al pedo de cuando estás como aprendiendo a hablar. No sé, güey, o sea, obviamente tú no sabes, güey, qué chingado significa
lo que estás diciendo, ¿no? O si tú crees que sí sabes. Yo creo que creas asociaciones. O sea, al fin y al cabo son asociaciones fonológicas y ya después lo serán semánticas a partir de los elementos que te rodean, ¿no? Sí, vaya. O sea, el bebé no es que pase por un proceso de racionalización donde diga, por supuesto, así es como funciona el lenguaje. Pero va asociando sonidos y ya posteriormente con la escuela y lo que se va. Pero se supone que hasta cierta edad, ¿no? Pero se supone que hasta cierta edad, güey, el niño deja de como tener esta mentalidad, güey, de Asociación. De asociación o de comprender, güey, cierto lenguaje, ¿no? O sea, yo estaba leyendo, no me acuerdo dónde, que mencionaban que el niño hasta los 6, 7 años, güey, deja de retener esa información como tal, güey. Pero yo lo entiendo más bien como una capacidad adaptativa que se va perdiendo. O sea, vaya, que es más fácil enseñarle a un niño un lenguaje cuando tiene 4 años de edad que ya cuando tiene 60, que pues ya no es un pinche niño, ¿no? Pero entonces sería más bien como por el bombardeo de información. Sí, como un primer momento de adaptabilidad, dependiendo de la edad con la que cuente el niño. Yo lo veo así. Ay, güey. Ajá. Bueno, ¿Y luego? bueno, quería decir todo esto, güey, para llegar, güey, a lo que a mí me llama más la atención, entre comillas, güey. El chupe. No, eso es aparte, güey. Ajá. No, o sea, por ejemplo, tenía como esta controversia entre, güey, ¿por qué una palabra significa para mí esto y para otras personas puede significar otra cosa, ¿no? Entonces busqué, güey, y entonces la idea se supone que es la polisemia. Como la palabra, como por ejemplo panocha, ¿no? Sí, bueno, es que tiene demasiados, No es una mala ¿Qué palabra. significa panocha? Panocha se supone que es azúcar de caña, ¿no? Una panela. También se llama panela. Pero también la panocha hace referencia al órgano sexual femenino. Ajá. ¿No? ¿Ese es un ejemplo, la panocha? Ajá, más o menos, ¿no? O sea, sí, güey, o sea porque se supone que la polisemia es el fenómeno por el Se supone que la panocha. Ajá. Se supone que la polisemia es el fenómeno por el que una misma palabra con un solo origen puede tener diferentes significados, ¿no? Oh, Entonces se podría decir que es polisémico. la panocha. Sí, la palabra, güey. La palabra, ¿no? Sí. ¿Y eso funciona para el lenguaje popular, para los albures y para ese tipo de cosas? ¡Claro! Es que es eso, güey. Es a lo que quería llegar. Es el elemento rector. Es a lo que quería llegar, güey. O sea, por ejemplo, güey, en esta cuestión de los albures y hasta cierto punto los gentilicios, güey, que ocupamos, güey, es como muy importante dentro del lenguaje, güey, pero más como coloquial, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que dijiste la panocha, ¿no? Colócate aquí. ¿No? O sea, es el sentido que le das como a la palabra también, ¿no? Pero también depende mucho como de la gestación, o ¿cómo se puede decir? del... Gesticulación, mímica. Ajá, güey, bueno, ¿cómo interactúas? Ajá, Digo, güey. porque gestación es, o sea, Sí. todo ese pedo, ¿no? Bueno, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, por ejemplo, güey, yo recuerdo mucho, güey, el pedo de ahorita que dijiste la panocha, ¿no? O sea, mucha banda dice, sí, la panochambear, ¿no, güey? Pero ¿en qué sentido? Yo no sé. Es que es ahí, güey, el La albur, güey, panochambear. es el albur, güey. O sea, lo dices como para no chambear, güey, como en el sentido de para no trabajar, güey, pero al mismo tiempo estás albureando, ¿no, güey? Exacto. Sí. O sea, para que el otro al igual no le entienda, ¿no, güey? Pero pues ese es el sentido como del albur, güey, ¿no? Que te enclochen. Es como también como cuando dicen ten trapito para que limpies. En trapito. Eso es buena. Sí. La puedes aplicar. Sí, güey, o por ejemplo cuando te dicen el techo es blanco, ¿no, güey? ¿Tú qué entiendes, güey? No, pues pues sí, que el techo es de un color determinado. Ajá, sí. Te ibas a decir algo. Es que yo no soy bueno para los albures, la verdad. Pero bueno, es como la idea, ¿no? O sea, O sea, querer dar a entender algo que no lo es, güey. que no lo es, ¿no? Ajá, güey. O sea, pero que hay un como... O con palabras que incluso a veces no existen, como eso de que para no chambear. Para no chambear no es una palabra, ¿no? No, Sería- es una frase. Es una frase, exacto, Ajá, güey. pero es la combinación de dos palabras, ¿no? Para no chambear. Exacto, güey. Pero
sea, también es como determinadas personas o grupos, güey, O por ejemplo, se llega a hablar, güey. Por ejemplo, Sí, exacto. Por También ejemplo- es como un grupo, ¿no? En específico, güey, el que entiende estas cuestiones, ¿no? por ejemplo, el Zule. ¿Qué es el Zule? Bueno, pero si ves que si vas a querer agua Zule, ¿no? Ah, o su lechita. El Zule, yo no sé qué es el Zule, güey. O sea, yo tenía un tío que llegaba y decía, ¿quieres agua refresco? No, ¿quieres agua azul o refresco? Y ay, todos se cagaban de la risa, ¿no? O luego pasaba por la casa, ¿quieres Zule? ¿Qué pitos es Zule, no? Pero, pues entiendes, ¿no? Que el Zule es algo sexual, ¿no? Algo... ¿no? Sí, o sea, para este caso, güey, o sea, si no sabes de albures, yo tampoco sé mucho, ¿no? Ajá, o luego- Pero, o sea, por el contexto en el que vives, güey, tienes que más o menos masticar, güey, el lenguaje, güey. O el- Del ajá, barrio, güey, y te del barrio. encanta, ¿no? Esa No. palabra ¿Qué Zule, pasó? Zule o Ule, no sé, ¿quieres Zule? No sé si porque se Su estira. lechito, chingada madre. Ah, ¿es eso? O hule, güey, Zule. ¿no te han dicho que si mira. quieres hule, güey? Su lechita. Ah, mira. Aprendimos algo el día de hoy. Su lechita. Y a dormir. No mames, entonces eso pinche tío puerco. Y bueno, o sea, por ejemplo, tú te han querido como alburear o algo Sí, así. claro. ¿Y lo has comprendido como al momento, güey? ¿O te has quedado reflexionando? No, me quedo pensando, ¿por qué hablar tan mal? Pero realmente yo soy el que no entiende, el que no está ahí. O sea, tú eres el pendejo. Sí, yo soy el pendejo ahí, en ese momento yo soy el que está ahí mal, ¿no? ¿Qué pasó, señor productor? Nada, sigan. Ah, Ah, bueno, o sea. pues es que Yo con, sé, eso, yo sé. con eso de que la cámara graba cuando quiere y la chingada. Pero a ver. Ah, bueno, y también en este sentido también como cada persona le da un significado a otro, ¿no? Por ejemplo, güey, la palabra puto, güey. Yo creo que puto, güey, tiene demasiadas entonaciones, güey. Sí, y actualmente es una palabra muy, muy complicada, ¿no? Muy escandalosa, Últimamente, ¿no? Y muy delicada. sí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, güey, como esta cuestión por ejemplo, del fútbol, güey. Ujú. ¿No? Que en el fútbol es una palabra muy recurrente, güey, para gritarle a los porteros, güey. Le gritan puto, ¿qué no es culo? No, güey, es puto, güey. Sí, cierto. Ujú. Pues bueno, o sea, también como que depende mucho de en qué forma se dice, ¿no? O sea, no, yo siento que en este sentido, güey, en el fútbol, no es como para tanto agredir o decirle al portero homosexual, güey, en este caso, Ujú. sino que simplemente es una expresión, güey. O sea, sin el detonante, güey, Yo de, creo que de va agresión, más, güey. yo creo que va más por decir que entender que el portero del equipo contrario pues es, no sé, débil, tonto o manco, ¿no? Para el fútbol, ¿no? Es de, puto. Ajá, pero relacionado al fútbol, güey. O sea, Ajá. digamos que al fútbol. No con güey, sus no. preferencias. Sexuales. Exacto, güey. Pero bueno, ya para cerrar, güey, solamente quiero mencionar que si el lenguaje determina en alguna medida nuestra conciencia. Es muy bonito, A ver, güey, a ver. Está la hipótesis de Sapir-Whorf, que es un lingüista, que él sí plantea que de alguna forma el lenguaje estructura la forma en que pensamos. Inclusive Heidegger decía que solo se puede filosofar en alemán. Porque el idioma... Los judíos debían morir. Porque no sé. Y si era tan bueno, ¿por qué se murió? O sea, porque parece que la estructura del alemán te exige cierta capacidad cognitiva que te obliga a pensar de cierta forma. Eso Heidegger al menos lo pensaba, ¿no? Entonces, de alguna forma, no es que vaya del lenguaje al mundo, sino del mundo al lenguaje. O sea, no es como Wittgenstein que decía que el límite... el punto aquí más o menos era... Por no recuerdo muy bien. Que no es como Wittgenstein decía de que el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo, sino que más bien el límite... Ajá. Sigue. Bueno, no es como Wittgenstein decía que el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo, sino que más bien hay que reconocer que el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje. Entonces, en tanto los elementos del mundo me exijan a mí tenerme que adaptar, yo tendré que desarrollar el lenguaje de formas cada vez más complejas para poderme adaptar a ese contexto. Exacto, pero si el mundo llega a ti como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, güey, o sea, en los pueblos, güey, la idea de decir, güey, que llega un puto extranjero, güey, lo que tú quieras, güey, y te habla de una forma tal cual, güey, que te dicen bla, 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 esto, güey, ¿no?
¿Tú de qué te ríes, pendejo? De nada, es que se cayó el productor. Ah, pero es que no tiene una pierna, güey. Tienes que comprar. Tengo 3. Bueno, el sentido es que, pues obviamente, güey, o sea, te tienes que adaptar, güey, a cómo te hablan y obviamente a cómo tienes que hablar, ¿no, güey? Pero, creo que ya es hora de cerrar. ¿Cómo Sí. cerrar, gordito? Pues ya hay que cerrar porque, Porque ya se acabó el tiempo. porque la radiación aquí en Jalapa estaba muy cabrona y ya nos mareamos. Laguna Verde está cabrón. Estamos muy cerca de Laguna Verde. Sí, pásenle, claro, cualquier. Bueno, pues qué interesante tu tema. Ah, te mamó, güey, te mamó. Sí. No te mamó. Bueno, ¿no te gustó? Muy bueno, sí, fue muy interesante. ¿A poco no, Iván? Muy interesante realmente. Esperemos tenerlo otra vez, ¿verdad? Claro, próximamente. Próximamente, sí. Próximamente. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Y estén atentos porque próximamente vamos a poner a disposición de todos ustedes el pack de Iván. No, Por Iván, solo- por solo- Iván el Chaos. No. Iván el Chaos. Por solo 10 pesitos podrá usted llevarse unas fotos y un video personalizado. No es cierto, bueno, quién sabe, depende. Si le llena el precio. Pero bueno, gracias De nada. por no cagarla, no. Ah, Ahorita no podemos darnos la mano. Ah, sí, cierto. Y pues nada. Eso fue todo. Fue todo. Nos vemos. Muchas gracias por seguirnos viendo. Denle like, suscríbanse, compartan. Nos vemos. Saludos a todos. Y a los 10. protéjanse, usen cubrebocas y condón. Nos vemos. Iván. Nos vemos. Adiós. Transando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda. Chin chin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha.